Imagina que el tiempo es un río y que flotamos en él, sin poder detenernos ni volver atrás. Cada momento lleva consigo palabras, acciones, decisiones, el destino de las personas. Y parece que todo ello desaparece irremediablemente en la corriente del olvido. Pero hay lugares en esta tierra donde el tiempo parece detenerse, donde el pasado no se disuelve en la nada, sino que se conserva cuidadosamente en un silencio especial. Hola, mis queridos oyentes. En estas horas tranquilas de la noche, les invito a acompañarme en un viaje maravilloso, a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde 8 siglos de historia humana reposan en un silencio especial. Esta noche miraremos detrás de los antiguos muros del Vaticano, al lugar donde se guarda la memoria de toda la humanidad. Hoy quiero hablarles de uno de esos lugares, un lugar que contiene 800 años de historia humana ininterrumpida. Un lugar donde en la penumbra de antiguas salas yacen millones de documentos, testigos de épocas, guerras y paz, amor y traición, grandes descubrimientos y trágicos errores. Hablaremos del Archivo Apostólico Vaticano, lo que antes se llamaba secreto. La palabra secreto, cuántos enigmas y especulaciones genera en la imaginación humana. Pero permítanme disipar de una vez una ilusión. Cuando en el lejano 1612 el Papa Pablo VI decidió reunir todos los documentos de la Iglesia Católica Romana en un solo lugar, llamó a este depósito secretum, que en latín no significa secreto, sino separado, privado. No era un almacén de secretos de Estado, sino el archivo personal del pontífice, destinado a sus propias necesidades y a las de sus compinches. Imagínese a una persona que decidiera recopilar toda la memoria de su familia en un solo lugar. Cartas de abuelos y bisabuelos, actas de nacimiento y defunción, registros de acontecimientos importantes. Solo que esta familia no se extendía a lo largo de varias generaciones, sino de siglos, y afectaba no solo a una familia, sino a todo el mundo cristiano. Pablo V comprendió que los documentos no son solo papel entintado, son tiempo congelado, las voces de quienes vivieron mucho antes que nosotros y cuyos pensamientos, aspiraciones, temores y esperanzas pueden ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Pero el acierto de Pablo V no consistió únicamente
en recopilar estos documentos. Lo que es más importante, creó un sistema para su conservación. En una época en la que los incendios destruían bibliotecas enteras, en la que las guerras reducían a cenizas manuscritos de valor incalculable, en la que la ignorancia humana enviaba a la hoguera a pensadores de la antigüedad. La creación de un archivo centralizado fue un acto de verdadera perspicacia. Piense por un momento. ¿Qué significa conservar un documento durante 400 años? Significa protegerlo del fuego y el agua, del moho y los gusanos, de la estupidez y la malicia humanas. Significa crear una atmósfera especial, un clima especial, una actitud especial hacia el pasado. Cada documento de un archivo no es solo una fuente histórica, es un hilo conductor entre generaciones, un puente sobre el abismo del tiempo. Y he aquí lo sorprendente. Durante casi 3 siglos, este archivo permaneció realmente secreto, en el sentido de que solo unos pocos elegidos tenían acceso a él. Pero en 1881 se produjo un acontecimiento revolucionario. El Papa León XIII decidió abrir el archivo a los investigadores. Imagínese ese momento, cuando las puertas que habían estado cerradas durante siglos se abrieron por fin a estudiosos de todo el mundo. ¿Por qué León XIII dio este paso? Quizá se dio cuenta de que la verdad no teme a la luz. Tal vez se dio cuenta de que una iglesia que oculta su historia parece más débil que una iglesia que está dispuesta a mostrar al mundo las pruebas de su pasado, con todas sus páginas claras y oscuras. O tal vez simplemente creyó que el conocimiento es algo bueno en sí mismo y que la humanidad tiene derecho a su propia memoria. Desde entonces, el Archivo Vaticano se ha convertido en algo más que un depósito de documentos eclesiásticos. Se ha convertido en un centro internacional de investigación, un lugar donde estudiosos de todo el mundo, independientemente de su religión, nacionalidad u opiniones políticas, pueden tocar las fuentes primarias de la historia. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más sorprendentes de este lugar. El archivo acoge cada año a unos 1.300 académicos de más de 60 países de todo el mundo. No es solo un número, es un símbolo de que la memoria de la humanidad pertenece a toda la humanidad, no a estados o confesiones individuales. Para acceder al archivo, hay que demostrar las calificaciones académicas, presentar un diploma
y cartas de recomendación. Pero no se exige ningún juramento religioso o ideológico. Católicos y ateos, cristianos y musulmanes, todos son iguales ante la historia. Todos tienen derecho a buscar la verdad en estos documentos antiguos. ¿Cuánto puede almacenar una institución humana? En el caso del Archivo Vaticano, la respuesta es la asombrosa cifra de 85 kilómetros de estanterías. Intente visualizar esta cifra. 85 kilómetros es la distancia entre Roma y la antigua ciudad etrusca de Tarquinia, o entre Moscú y Sergiev Posad. Si decidiera recorrer a pie todas estas estanterías, necesitaría un día entero. Pero no se trata solo de cantidad. El archivo se llama el Archivo de los Archivos. Contiene unos 650 fondos distintos, cada uno de los cuales podría constituir por sí solo la base de un gran centro de investigación. Entre ellos se encuentran los archivos de la Curia Romana, los departamentos más antiguos de la Santa Sede, materiales de 90 misiones diplomáticas en todo el mundo, y los archivos completos de los concilios eclesiásticos, incluidos el Concilio Vaticano Pío I y el Concilio Vaticano II. Los archivos personales y familiares merecen especial atención. Tomemos, por ejemplo, la Fundación Borghese, que contiene unos 2000 volúmenes. Los Borghese no son solo una familia aristocrática, son toda una época de la historia de Italia y de toda Europa. Sus documentos reflejan intrigas políticas, tendencias culturales, procesos económicos de varios siglos. Leyendo estos papeles, el investigador se siente como inmerso en el tejido vivo del pasado, donde los procesos históricos abstractos adquieren rostros humanos y destinos concretos. Pero, ¿cómo navegar por este océano de documentos? Para ello, existen casi 4.700 herramientas de investigación, catálogos, índices, inventarios. Entre ellos, la verdadera joya es el Schedario Garampi, un catálogo de más de 800.000 fichas reunidas en 125 volúmenes. Fue creado en el siglo XVIII por el cardenal Giuseppe Garampi, hombre de titánica diligencia que dedicó 21 años a la sistematización de los materiales de archivo. Imagínese este trabajo. 21 años de vida, rodeado de folios polvorientos, entre documentos amarilleados por el tiempo. Garampi no se limitaba a elaborar un catálogo. Estaba creando una clave de la memoria humana, un mapa del tesoro para las futuras generaciones de investigadores. Gracias a su trabajo, hoy un estudioso puede encontrar
en pocas horas un documento que, sin ese índice, habría tardado meses en hallar. ¿Qué tesoros esconden estos anaqueles? Entre los documentos más antiguos se encuentra el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, de finales del siglo VIII o principios del IX. Se trata de una colección de fórmulas de la Cancillería Papal, una especie de manual para la correspondencia oficial. Parece un árido documento administrativo, pero para el historiador tiene un valor incalculable. Le permite comprender cómo funcionaba el aparato estatal de la Roma medieval, qué asuntos se consideraban importantes, qué lenguaje se utilizaba para comunicarse con los distintos corresponsales. Aún más impresionante es el diploma del emperador Otón del año 962, escrito en letras doradas sobre pergamino púrpura. No se trata solo de un documento, sino de una obra de arte, un símbolo de poder y grandeza. En la Edad Media, el color púrpura era prerrogativa de los emperadores, y las letras doradas subrayaban la importancia excepcional del mensaje. El mero hecho de que este documento se haya conservado durante más de 1000 años parece un milagro. Pero el archivo guarda algo más que documentos oficiales. Aquí se pueden encontrar cartas de personas que marcaron el curso de la historia y la cultura europeas. Un discurso de 1602 de Gottfried Wilhelm von Leibniz, en el que el gran filósofo y matemático llamaba al archivo papal hasta cierto punto el archivo común de Europa. ¿Qué previsión en esas palabras? Leibniz comprendió que durante siglos la Iglesia no fue solo una institución religiosa, sino también un centro de educación, diplomacia y cultura. Sus archivos se habían convertido en un espejo de la civilización europea, o la carta de Voltaire al Papa Benedicto XIV de 1755. Ironía de la historia. Todas las obras de Voltaire se incluyeron más tarde en el índice de libros prohibidos, pero su carta se conservó cuidadosamente en los archivos papales. ¿No es esto un símbolo de que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de preservar incluso aquello con lo que uno no está de acuerdo? Un lugar especial en el archivo lo ocupan los documentos relacionados con Rusia. Y aquí se abre un asombroso panorama de las relaciones entre Rusia y el Vaticano, que se extiende durante siglos. El mensaje del Papa Honorio III de 1216-1227, con un llamamiento a convertir a los rusos a la fe católica,
Es un documento que refleja las ideas medievales sobre la unidad religiosa como base de la paz política. La correspondencia del Papa León XIII con el zar Alejandro III y el Gran Duque Vladimir Alexandrovich Romanov abre una página de las relaciones diplomáticas del siglo XIX, cuando las dos grandes potencias buscaban un terreno común a pesar de sus diferencias religiosas. Una carta del zar Alexei Mikhailovich al Papa Clemente X en 1672 sobre el proyecto de la Liga de Soberanos Europeos contra Turquía muestra cómo una amenaza común podía acercar incluso a adversarios ideológicos. Pero quizá el documento más llamativo sea el discurso de Iván el Terrible a Gregorio III de 1580. Iván el Terrible, aquel gobernante oscuro y misterioso, buscaba una alianza con Roma contra enemigos comunes. ¿Qué pensamientos, qué cálculos había detrás de esta carta? ¿Qué cavilaba el rey al dictar estas líneas? El documento permanece, pero el misterio del alma humana que lo creó sigue despertando la imaginación de los historiadores. La época de los problemas se refleja también en los archivos vaticanos. Las cartas de Boris Godunov, del falso Dmitri Pimetrov, de Marina Mniszek. Estos documentos nos permiten contemplar una de las épocas más dramáticas de la historia rusa a través de los ojos de sus participantes directos. Aquí, la historia deja de ser una abstracción y adquiere un rostro humano, con sus pasiones, sus equívocos y sus esperanzas. La carta del patriarca Tikhón al Papa Benedicto XV en 1921, pidiendo ayuda para el pueblo ruso que sufría hambruna, es particularmente conmovedora. Era un grito de ayuda que traspasaba todas las barreras religiosas y políticas, una súplica de un cristiano a otro para salvar a los moribundos. Y la ayuda llegó. Benedicto XV lanzó una campaña católica de ayuda que Pío XI convirtió en la misión pontificia. Pero el archivo no solo conserva la alta diplomacia. Aquí también se pueden encontrar curiosidades que reflejan el espíritu de la época. Por ejemplo, una nota anónima de 1933 sobre el deseo del correo soviético de emitir una serie de 8 sellos antirreligiosos. Este hecho causó verdadero revuelo en la curia romana y en el mundo diplomático. Hoy puede parecerlo poca cosa, pero entonces cada gesto simbólico se veía como una manifestación de la gran política. El archivo también fue testigo
de uno de los acontecimientos más significativos del siglo XX, el Concilio Vaticano II. En sus trabajos participaron observadores de otras religiones, entre ellos el arcipreste Vitali Borovoi, de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Fue un gran avance en el diálogo interreligioso, un intento de superar siglos de incomprensión y hostilidad mutuas. También contiene las cartas de Miguel Ángel, testimonio de la angustia creativa de un genio, sus reflexiones sobre el arte y la fe. La carta de Enrique Vital solicitando la anulación, un documento que cambió el curso de la historia inglesa y europea. El Dictado del Papa, un manifiesto de la teocracia medieval. Cada uno de estos documentos no es solo una reliquia histórica, sino una ventana abierta a una época, una clave para comprender cómo veían el mundo los hombres del pasado y cuál era su lugar en él. El trabajo de la paleógrafa italiana Barbara Frale merece una mención especial. Sus descubrimientos muestran cómo la ciencia moderna puede arrojar nueva luz sobre documentos antiguos. Su descubrimiento de una copia auténtica del pergamino de Chinon en 2001 aportó nuevos datos sobre la historia de la Orden de los Templarios y su relación con el papado, y su investigación sobre la Sábana Santa de Turín, en la que afirmó haber descubierto pruebas del enterramiento de Jesús de Nazaret. Muestra cómo los documentos de archivo pueden complementar y aclarar otras fuentes históricas. Pero el Archivo Vaticano es algo más que un depósito del pasado. Es un lugar donde el pasado se encuentra con el presente, donde documentos antiguos ayudan a comprender cuestiones contemporáneas. Esto fue especialmente evidente en el debate sobre el papel del Papa Pío XII en la Segunda Guerra Mundial. El 2 de marzo de 2020 fue una fecha de importancia histórica. El Vaticano abrió el acceso a sus archivos de la Segunda Guerra Mundial. Esta decisión no fue fácil, ya que significaba la voluntad de someter al juicio de la historia las acciones de los dirigentes de la Iglesia durante una de las épocas más trágicas de la humanidad. Pío XII es una de las figuras más controvertidas de la historia del papado. Algunos le ven como un sabio político que salvó miles de vidas actuando entre bastidores. Otros le acusan de silencio ante el Holocausto. La apertura de los archivos debería haber aportado claridad a estos debates, y los resultados de la investigación fueron dispares. El equipo del historiador alemán Hubert Wolf encontró pruebas de que Pío XII sí conocía
el asesinato masivo de judíos por sus propias fuentes, pero ocultó esta información al gobierno estadounidense. Se descubrieron documentos que al parecer fueron excluidos de las publicaciones oficiales para proteger la imagen del Papa. Especialmente dolorosa era la nota de Angelo della Acqua, advirtiendo que no se creyeran los relatos judíos, porque los judíos exageran fácilmente y los orientales no son realmente ejemplos de honestidad. El documento, según los investigadores, es claramente antisemita y demuestra por qué Pío XII no se pronunció contra el Holocausto. Pero la historia, como siempre, resultó ser más complicada que las simples valoraciones. Durante la guerra, la Iglesia Católica ocultó a unos 4,000 judíos en sus instituciones romanas. Fueron vidas concretas salvadas, muestras concretas de humanidad en una época inhumana. Los investigadores también están interesados en los llamados caminos de ratas, rutas organizadas por miembros del alto clero para la huida de criminales de guerra nazis a Sudamérica tras la guerra. Si se confirman estas acusaciones, será otra página oscura en la historia de la Iglesia. El proceso de beatificación de Pío XII se suspendió hasta la apertura completa de los archivos. Se trata de una sabia decisión. La santidad no puede basarse en la ocultación de la verdad. Si la Iglesia está verdaderamente comprometida con la purificación, debe estar preparada para afrontar la verdad, por dolorosa que sea. La apertura de los archivos de guerra es una manifestación de la tendencia más amplia hacia la transparencia que caracteriza a la Iglesia moderna. En una época en la que la información se difunde instantáneamente, en la que cada vez es más difícil guardar secretos, la única forma de mantener la confianza es mediante la apertura total. Pero el archivo no solo contiene documentos de los últimos siglos, guarda manuscritos de 1500 años y más. Y hoy, estos pergaminos antiguos cobran una nueva vida gracias al proceso de digitalización. El proyecto de digitalización completa de la Biblioteca Apostólica Vaticana durará 9 años y conservará unos 40 millones de páginas en copias digitales. Entre ellas hay unos 80,000 manuscritos raros y 8,900 incunables, libros impresos antes de 1501. Imagínese, las obras de Homero, Sófocles, Platón, Hipócrates, transcritas por la mano de monjes medievales, pasarán a estar al alcance de cualquiera
con acceso a Internet. Uno de los códices judíos más antiguos que se conservan, el Sifri, el Códice Vaticano. Estos tesoros del pensamiento humano dejarán de ser propiedad de un estrecho círculo de especialistas. La digitalización no es solo un procedimiento técnico, es un intento de vencer al tiempo, de hacer inmortal el conocimiento. Una copia digital no sustituirá al original con su aura especial, su conexión física con el pasado, pero puede garantizar la seguridad de la información en caso de desastre. Puede poner el conocimiento a disposición de toda la humanidad. Vivimos en una era de abundancia de información, en la que cada día se crean más datos que los que ha producido la humanidad en toda su historia anterior. Pero la cantidad no se traduce automáticamente en calidad. La información no equivale a conocimiento, y el conocimiento no equivale a sabiduría. En este contexto, el Archivo Vaticano adquiere un significado especial como lugar donde se almacena la sabiduría humana consagrada por el tiempo. Por supuesto, el archivo no está exento de mitos y leyendas. La imaginación humana no puede aceptar la idea de que las mazmorras vaticanas contengan solo documentos. Puebla estas salas con artefactos fantásticos. El cronovisor, capaz de mostrar acontecimientos del pasado. La menorá del Templo de Jerusalén. El Santo Grial. Pruebas de contactos con extraterrestres. Estos mitos son comprensibles. Reflejan la necesidad humana de asombro, de misterio, de lo que trasciende lo ordinario. Pero el verdadero milagro de los archivos vaticanos no está en los objetos míticos, sino en lo que aquí se guarda: las voces del pasado, las pruebas de la experiencia humana, la cadena ininterrumpida de la memoria que nos une a nuestros antepasados. Cada documento de un archivo es un esfuerzo humano por dejar una huella en la historia, por transmitir algo importante a las generaciones futuras. Una carta de un rey o de un simple monje, una nota diplomática o un diario personal son manifestaciones de una misma aspiración: el deseo de ser comprendido, de que la vida tenga sentido, de que el sufrimiento y la alegría no desaparezcan sin dejar rastro. Existen teorías según las cuales toda la historia primitiva del cristianismo es una ficción, que el Vaticano oculta la verdadera historia de la Iglesia. Estas teorías reflejan una desconfianza hacia las versiones oficiales de la historia, un deseo de encontrar la verdad oculta tras la fachada de los relatos oficiales. Pero también reflejan un malentendido
de cómo funciona la ciencia histórica. La historia no es un conjunto de verdades definitivas, sino un proceso de reinterpretación constante del pasado a la luz de nuevos datos. Cada generación de historiadores ve el pasado desde su propio ángulo. Se plantea sus propias preguntas y encuentra en él nuevos significados. La apertura del Archivo Vaticano a los investigadores es una contribución a este proceso, una oportunidad para que la comunidad científica verifique, aclare y revise las ideas establecidas. En el siglo XVI, durante la Reforma, cuando los sacerdotes reformados quemaban en masa las escrituras católicas y los archivos eclesiásticos, el Vaticano decidió salvar los archivos y libros de la Iglesia de la destrucción total. Fue una sabia decisión. Conservar los documentos no solo de sus partidarios, sino también de sus oponentes, no solo los que confirman la postura oficial, sino también los que la cuestionan. Las acusaciones de que desde el siglo XVII el Vaticano ha creado grupos secretos para confiscar y ocultar todos los documentos que comprometen el dogma de la Iglesia, reflejan la idea de que la verdad puede ser monopolizada por una sola organización. Pero la verdad no teme a la luz. Puede ser distorsionada, puede ser silenciada, pero al final encuentra la manera de abrirse paso. La actual política de apertura de los archivos vaticanos es un reconocimiento de que la Iglesia es más fuerte cuando no teme la verdad sobre su pasado. Es la comprensión de que la autoridad no puede basarse en la ocultación de los hechos, sino que debe construirse sobre la voluntad de aprender de los errores del pasado. Cuando pienso en el Archivo Vaticano, me imagino no solo un depósito de documentos, sino una especie de templo de la memoria humana. Aquí, en la penumbra de las antiguas salas, entre las hileras de estanterías, el tiempo fluye de un modo especial. Aquí el pasado no está muerto. Vive en cada documento, en cada línea escrita por la mano de un difunto. Imagine a un monje del siglo XIII, inclinado sobre un pergamino a la luz de una vela. Su mano escribe letras, sus pensamientos fluyen en palabras, su alma queda impresa en el papel. Pasan los siglos. El monje hace tiempo que se ha descompuesto en la tierra, pero sus palabras siguen vivas. Y hoy, en el siglo XXI, un investigador puede tocar este documento y sentir una conexión con un hombre que vivió hace 800 años. Esta conexión del tiempo, esta continuidad de la experiencia humana,
es lo que hace del Archivo Vaticano un lugar especial. No es solo información lo que se conserva aquí, sino el tejido mismo de la historia humana, con todos sus hilos, dorados y negros, fuertes y rotos. Cada año vienen aquí unos 1,300 científicos de todo el mundo. Cada uno de ellos busca respuestas a sus propias preguntas. Cada uno de ellos intenta comprender algo importante sobre el pasado. Un historiador estadounidense estudia documentos sobre las cruzadas. Un investigador alemán profundiza en materiales sobre la guerra de los 30 años. Un científico ruso analiza la correspondencia entre los zares rusos y los papas. Y en esta diversidad de intereses de investigación se pone de manifiesto el valor universal del archivo. Pertenece no solo a la Iglesia Católica, no solo al mundo cristiano, sino a toda la humanidad, porque la historia que conserva es la historia de todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, religión o convicciones políticas. Los requisitos de acceso al archivo son estrictos pero justos. Hay que demostrar las calificaciones académicas, presentar cartas de recomendación y exponer claramente los objetivos de la investigación. Estos requisitos no son un obstáculo, sino una garantía de que documentos de incalculable valor caerán en manos de personas capaces de entenderlos e interpretarlos correctamente. Al fin y al cabo, trabajar con documentos históricos no es solo leer. Requiere conocimientos especiales. Paleografía, la capacidad de leer caligrafía antigua, diplomática, la ciencia de la autenticidad de los documentos, conocimiento del latín y otras lenguas antiguas, y comprensión del contexto histórico. Un documento sin contexto es un acertijo sin clave. 85 kilómetros de estanterías. Cuando intento imaginar esta cantidad de información, tengo una sensación especial. Esto no es solo una gran biblioteca, es una memoria concentrada de la humanidad. Aquí se concentran las pruebas de los acontecimientos más importantes de la historia europea y mundial a lo largo de 8 siglos. Piénselo, cada metro de estas estanterías contiene docenas o incluso cientos de documentos. Cada documento es la vida de alguien, los pensamientos de alguien, las decisiones de alguien. Multiplíquelo por 85,000 metros y se hará una idea de la riqueza de la experiencia humana que se conserva aquí. Los archivos se dividen en diferentes colecciones, cada una de las cuales refleja un aspecto particular
de la labor de la Iglesia o un periodo concreto de la historia. Los archivos de la Curia Romana conservan los documentos de los departamentos más antiguos de la Santa Sede, la Cancillería, la Cámara Apostólica y las congregaciones de cardenales. Se trata de una maquinaria administrativa que durante siglos gestionó no solo los asuntos eclesiásticos, sino que también participó en la gran política europea. Los archivos de las misiones del pontífice en el mundo son un registro de la actividad diplomática del Vaticano. Más de 90 misiones diplomáticas en todo el mundo, y cada una tiene su propia correspondencia, sus propias negociaciones, su propio trabajo en defensa de los intereses de la Iglesia Católica. Estos documentos se enriquecen constantemente. La historia continúa y el archivo sigue creciendo. Los archivos de concilios y sínodos son de especial interés. Los concilios vaticanos I y la mayoría de los documentos del Concilio Tridentino son materiales sobre cómo se formó la doctrina de la Iglesia y cómo se tomaron decisiones que determinaron el desarrollo del cristianismo durante siglos. Los archivos de las órdenes religiosas abren otra página de la historia. Los jesuitas, los dominicos, la Orden de la Penitencia. Cada una de ellas tenía su propia especificidad, su propia historia, su propia contribución al desarrollo de la Iglesia y la sociedad. Estudiando sus documentos, se puede comprender cómo la Iglesia se adaptó a las condiciones cambiantes, cómo respondió a los desafíos de la época. Los archivos personales y familiares añaden una dimensión humana a este gran panorama histórico. La Fundación Borghese, con sus 2000 volúmenes, no es solo la documentación de una familia, sino una muestra representativa de la cultura aristocrática de varias épocas. Aquí se puede encontrar material sobre el mecenazgo de las artes, sobre intrigas políticas, sobre la vida cotidiana de la alta sociedad. Los fondos mixtos contienen colecciones de documentos de orígenes diversos, agrupados temáticamente. Estas colecciones suelen ser verdaderos tesoros para los investigadores, ya que permiten ver conexiones entre acontecimientos y personas que a primera vista parecen no tener relación entre sí. Almacenar tal cantidad de documentos requiere unas condiciones especiales. El archivo se encuentra en 6 salas diferentes, cada una con su propia especificidad. Il piano nobile, le salle Chigian, gli scaffali in ferro, i soffitoni, i depositi sotterranei o bunker, le sale climatizzate. Cada nombre habla por sí mismo. La planta noble,
las habitaciones de la familia Chigi, estanterías de hierro, salas con techos altos, bóvedas subterráneas, salas climatizadas. Mantener unas condiciones óptimas de almacenamiento es una preocupación constante para los archiveros. Temperatura, humedad, iluminación, todo debe estar bajo control. Al fin y al cabo, documentos que han sobrevivido siglos pueden destruirse en pocos días de maltrato. 4.700 herramientas de investigación son otra manifestación de la seriedad con que el Vaticano se toma la sistematización de sus riquezas. El Schedario Garampi es solo una, aunque la más impresionante, de estas herramientas. 800.000 fichas, 21 años de trabajo del cardenal Garampi. Es una proeza comparable a la creación de una gran obra de arte. Pero Garampi no fue el único que dedicó su vida a sistematizar los materiales de archivo. Generaciones de archiveros, bibliotecarios e investigadores han trabajado para hacer accesibles estos tesoros. Sus nombres son poco conocidos para el gran público, pero su labor es inestimable para cualquier persona interesada en la historia. Entre los documentos del archivo, hay algunos que pueden calificarse de iconos de la historia. El Liber Diurnus Romanorum Pontificum no es solo un compendio administrativo, sino un testimonio de cómo la Iglesia medieval veía su papel en el mundo. El diploma del emperador Otonpun es un documento de una época en la que la autoridad secular y la espiritual estaban estrechamente entrelazadas. Las cartas de Leibniz y Voltaire muestran cómo la élite intelectual europea veía al papado en épocas diferentes. Leibniz veía el Vaticano como el centro de la cultura europea, Voltaire como un bastión del oscurantismo. Pero ambos veían la necesidad de entablar un diálogo con Roma, lo que es significativo en sí mismo. Los documentos relacionados con Rusia merecen una consideración especial. Muestran cómo se desarrollaron las relaciones entre los dos centros cristianos de Roma y Moscú. Estas relaciones nunca fueron sencillas. Las diferencias religiosas, los intereses políticos y las diferencias culturales crearon un complejo cuadro de interacción. El mensaje del Papa Honorio III, pidiendo la conversión de los rusos a la fe católica, refleja las nociones medievales de unidad religiosa como base del orden político. En aquella época, las diferencias entre ortodoxia y catolicismo no se percibían como tradiciones diferentes dentro del cristianismo, sino como un obstáculo para la verdadera unidad.
La correspondencia del siglo XIX entre papas y emperadores rusos muestra los intentos de encontrar un lenguaje común en un mundo cambiado. Seguían existiendo diferencias religiosas, pero se comprendía la necesidad de cooperar para resolver problemas comunes. La carta del patriarca Tikhon pidiendo ayuda para el pueblo ruso hambriento es especialmente conmovedora. No hay política ni diplomacia, solo compasión humana y la convicción de que la solidaridad cristiana es más fuerte que las diferencias políticas. Los documentos de la época de los problemas. Cartas de Boris Godunov, falso Dmitry Pirro, Marina Menishek, abren una de las páginas más dramáticas de la historia rusa. Aquí, las intrigas políticas se entrelazan con los dramas personales. La gran historia se manifiesta a través de los destinos de personas concretas. Una nota anónima sobre los sellos antirreligiosos soviéticos puede parecer poca cosa, pero refleja una característica importante del siglo XX, una época en la que los símbolos cobraron especial importancia. Cada gesto, cada imagen, se percibía como una declaración política. La participación del arciprest Vitaly Vorovoy en el Concilio Vaticano II es un símbolo de esperanza para superar diferencias seculares. El diálogo entre las iglesias ha comenzado y los documentos de archivo recogen sus primeros pasos. Las cartas de Miguel Ángel añaden una dimensión cultural a este mosaico histórico. El gran artista no solo fue un creador, sino también un hombre de su tiempo, y su correspondencia refleja la vida espiritual del Renacimiento. La Carta de Anulación de Enrique Huetala es un documento que cambió el curso de la historia de Inglaterra. La negativa del Papa a conceder esta petición condujo a la ruptura de Inglaterra con Roma, al establecimiento de la Iglesia Anglicana y a las guerras religiosas que asolaron Europa durante siglos. El dictado del Papa es un manifiesto de la autoridad papal en su expresión más ambiciosa. Este documento refleja las ideas medievales sobre el origen divino de la autoridad papal y su superioridad sobre los gobernantes seculares. El trabajo de Barbara Frale muestra cómo la ciencia moderna puede extraer nuevos conocimientos de documentos antiguos. Su descubrimiento del pergamino de Chinon arrojó nueva luz sobre la historia de los templarios, demostrando que incluso las cuestiones bien investigadas pueden dar giros inesperados. Su investigación sobre la Sábana Santa demuestra cómo los documentos de archivo pueden complementar
los datos de otras ciencias. Las fuentes escritas ayudan a interpretar las pruebas físicas y proporcionan un contexto para comprender artefactos enigmáticos. El debate en torno al papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial muestra cómo un archivo puede ser un lugar de dolorosa revisión de valoraciones históricas. El descubrimiento de documentos bélicos requirió valor, la voluntad de conocer la verdad, por desagradable que fuera. La investigación de Hubert Wolf y su equipo ha sacado a la luz documentos que cuestionan las suposiciones tradicionales sobre el papel de Pío XII. La nota de Angelo della Acqua, con sus comentarios antisemitas, demuestra que incluso en las más altas esferas del poder eclesiástico había prejuicios que podían influir en la toma de decisiones. Pero la historia, como siempre, resulta ser más complicada que las simples valoraciones. 4.000 judíos salvados son vidas concretas, expresiones concretas de humanidad. Quizá Pío XII podría haber hecho más, pero lo que hizo también importa. La cuestión de las pistas de ratas sigue abierta. Si existieran, sería un indicio más de lo difícil que es navegar moralmente en el caos de la guerra, de lo difícil que es distinguir la misericordia de la complicidad con el mal. Suspender la beatificación de Pío XII hasta que se examinen a fondo los archivos es una sabia decisión. La santidad no puede basarse en ocultar la verdad. Si la Iglesia está verdaderamente comprometida con la purificación moral, debe estar preparada para mirar honestamente a su pasado. El proyecto de digitalización de la Biblioteca Vaticana es un intento de poner a disposición del mundo los tesoros de la cultura humana. 40 millones de páginas, 9 años de trabajo. La envergadura del proyecto es impresionante, pero aún más impresionante es su importancia para el futuro de la humanidad. Imagínese, las obras de Homero, transcritas en scriptoria medieval, estarán al alcance de un escolar de una remota aldea africana. Los manuscritos de Platón estarán a disposición de los estudiantes de Asia y América. Los antiguos tratados médicos de Hipócrates estarán a disposición de los médicos modernos. La digitalización no es solo un procedimiento técnico, es la democratización del conocimiento, la ruptura de barreras entre las élites y las masas, entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, entre el presente y el pasado. Por supuesto, una copia digital no puede sustituir
totalmente al original. Las sensaciones táctiles de tocar un pergamino antiguo, el olor de los libros viejos, el aura especial de un lugar. Todo esto se pierde con la digitalización, pero a cambio tenemos la oportunidad de preservar la información para siempre, de ponerla a disposición de millones de personas. 80,000 manuscritos raros, 8,900 incunables. Cada uno de estos documentos es único. Cada uno cuenta su propia historia. Los incunables, libros impresos antes de 1501, son testigos de una revolución que cambió el mundo. La invención de la imprenta por Gutenberg generalizó el conocimiento, aceleró la difusión de las ideas y allanó el camino para la reforma, el renacimiento y la revolución científica. El Sifri, uno de los códices judíos más antiguos que se conservan, es un puente entre mundos, entre las tradiciones judía y cristiana. El Códice Vaticano, uno de los manuscritos más antiguos de la Biblia, permite rastrear cómo se formó el canon de los libros sagrados. Los manuscritos griegos que contienen obras de autores clásicos muestran cómo la Iglesia cristiana preservó el patrimonio de la antigüedad. Puede que los monjes que copiaron a Homero y Sófocles, Platón y Aristóteles, no siempre comprendieran la importancia de su trabajo, pero gracias a ellos han sobrevivido las obras que constituyeron la base de la cultura europea. Los mitos sobre los tesoros secretos del Vaticano, el cronovisor, la menorá, el santo grial, reflejan la necesidad humana de un milagro. Pero el verdadero milagro del archivo no está en los artefactos míticos, sino en lo que realmente se guarda aquí. La cadena ininterrumpida de la memoria humana. La vida cotidiana del archivo es realmente ordinaria, transparente y normal, como afirma su personal. No hay rituales secretos, ceremonias místicas ni fenómenos sobrenaturales. Es el trabajo minucioso de los archiveros, la paciente investigación de los científicos, el lento descubrimiento de la verdad. Pero esta cotidianidad tiene su propia poesía. Un erudito inclinado sobre un documento antiguo continúa el diálogo que comenzó hace siglos. Un archivero, pasando con cuidado las páginas deterioradas, continúa la labor de quienes crearon esos documentos. El estudiante que toma notas en la sala de lectura pasa a formar parte de una larga cadena de transmisión de conocimientos. Las teorías de que toda la historia primitiva del cristianismo es una ficción, que el Vaticano oculta la
verdadera historia de la Iglesia, reflejan una desconfianza hacia las versiones oficiales. Esta desconfianza es comprensible. La historia fue escrita a menudo por los vencedores, y muchos documentos fueron de hecho destruidos o distorsionados. Pero la apertura de los modernos archivos vaticanos es una respuesta a estas dudas. La invitación a investigadores de todos los países y confesiones a estudiar los documentos, la publicación de los resultados de las investigaciones, la voluntad de revisar las valoraciones establecidas. Todo ello demuestra que la verdad es más importante que la propaganda. Por supuesto, la apertura total no existe todavía. Los documentos de los pontificados de los 6 últimos papas siguen siendo inaccesibles. Pero esta limitación es comprensible. Muchas de las personas mencionadas en estos documentos siguen vivas. Muchos procesos aún no han concluido. El tiempo es el mejor censor. Nos permite separar lo importante de lo secundario, lo esencial de lo accidental. En el siglo XVI, cuando los reformadores quemaban los archivos católicos, el Vaticano decidió conservar los documentos. Fue una sabia decisión basada en la comprensión del valor de la memoria histórica. Hoy, la Iglesia recoge los frutos de esta previsión. Sus archivos se han convertido en una fuente de conocimiento para todo el mundo. Las acusaciones de que el Vaticano oculta documentos comprometedores pueden haber tenido fundamento en el pasado, pero la actual política de apertura demuestra que la Iglesia está dispuesta a aprender de sus errores y a someter su historia al análisis de los estudiosos. El Archivo Vaticano no es solo un depósito de documentos, es un símbolo de la memoria humana, un lugar donde el pasado se encuentra con el presente. Aquí, cada documento es una voz del pasado, cada página una ventana a otra época. Cada año acuden aquí 1,300 científicos de 60 países de todo el mundo. Todos buscan respuestas a sus propias preguntas. Todos intentan comprender algo importante sobre el pasado humano. En esta diversidad de intereses de investigación se pone de manifiesto el valor universal del archivo. No hay lugar para prejuicios nacionales, religiosos o ideológicos, católicos y protestantes, cristianos y musulmanes, creyentes y ateos. Todos son iguales ante la historia. El único requisito es la seriedad de intenciones, la voluntad de trabajar duro y el respeto a la verdad. 800 años de historia ininterrumpida.
Intente imaginar este periodo de tiempo. A lo largo de estos siglos han cambiado decenas de generaciones. Han aparecido y desaparecido estados. Se han producido revoluciones y guerras. La humanidad ha viajado desde la Edad Media hasta el presente. Y durante todo este tiempo, el archivo ha ido creciendo, acumulando documentos, preservando la memoria. Cada generación añadió a la historia sus propios documentos, sus propios testimonios, sus propias preguntas. Y cada generación de investigadores encontró en los archivos respuestas a las preguntas de su tiempo. La historia no está muerta, vive y se desarrolla con nosotros. El secreto de los archivos vaticanos no está en lo que ocultan, sino en lo que revelan, no en los secretos que guarda, sino en las verdades que ayuda a descubrir. Sus verdaderos tesoros no son artefactos míticos, sino documentos reales, testimonios reales de personas reales. Y esa es su grandeza. En un mundo donde la información es cada vez más efímera, donde los datos digitales pueden desaparecer de un momento a otro, el Archivo Vaticano sigue siendo un guardián fiable de la memoria humana. Sus documentos han sobrevivido a guerras y catástrofes, revoluciones y reformas. También nos sobrevivirán a nosotros para seguir sirviendo a las futuras generaciones de investigadores. Cuando pienso en el Archivo Vaticano, me imagino una vasta biblioteca del alma humana. No se trata solo de documentos, sino de las huellas de vidas humanas, los rastros de pensamientos y sentimientos humanos. Cada página contiene un trozo del destino de alguien. Cada documento es un puente entre el pasado y el futuro. Y en este sentido, el Archivo Vaticano pertenece no solo a la Iglesia, no solo a Roma, no solo a Italia. Pertenece a toda la humanidad, porque contiene la memoria de toda la humanidad. Es nuestro patrimonio común, nuestra responsabilidad común. Quizá por eso es tan importante la apertura del archivo, su accesibilidad a investigadores de todo el mundo. La memoria no puede ser monopolio de una organización, un país o una cultura. Debe pertenecer a todo aquel que esté dispuesto a estudiarla, comprenderla y conservarla en nuestro mundo en rápida transformación, donde lo antiguo se olvida rápidamente en aras de lo nuevo, donde la tradición se destruye en nombre del progreso. El Archivo Vaticano nos recuerda el valor de la memoria histórica. Demuestra que el pasado no está muerto, que puede ayudarnos a comprender el presente y a preparar el futuro.
85 kilómetros de estanterías, 4.700 herramientas de investigación, 40 millones de páginas por digitalizar. Estas cifras son impresionantes, pero detrás de ellas hay algo más. El compromiso de preservar y transmitir la sabiduría humana acumulada a lo largo de los siglos. Y cuando el último investigador abandone la sala de lectura, cuando las luces se apaguen en las salas de los archivos, los documentos seguirán esperando un nuevo día, nuevas preguntas, nuevos descubrimientos. Porque la historia nunca termina, solo continúa. Y el Archivo Vaticano es el lugar donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en un diálogo eterno entre el alma humana y sí misma. Nuestro viaje nocturno por los pasillos de la memoria humana está llegando a su fin. Al otro lado de la ventana se hace un profundo silencio y parece que el tiempo se ha ralentizado, permitiéndonos sentir esta asombrosa conexión con quienes vivieron mucho antes que nosotros. En estas horas tardías, cuando el mundo se está quedando dormido, la fragilidad y a la vez indestructibilidad de la memoria humana es especialmente aguda. Cuando cerramos los ojos, nos llevamos con nosotros imágenes de manuscritos antiguos, scriptoria a la luz de las velas, las voces de diplomáticos largo tiempo silenciadas, los susurros de los monjes sobre pergaminos. Todas estas vidas, todos estos destinos viven en los documentos del Archivo Vaticano. Y hoy hemos tocado este gran misterio de la inmortalidad humana. La inmortalidad a través de la memoria, a través de la palabra, a través del hilo ininterrumpido de la transmisión de la experiencia de una generación a otra. El sueño es también una especie de archivo, un lugar donde nuestra alma almacena las impresiones del día, las entrelaza con imágenes antiguas, crea nuevos significados a partir de viejos recuerdos. Y que esta noche tus sueños se conviertan en una continuación de nuestro viaje por los corredores del tiempo, y que sueñes con una sala silenciosa con altas bóvedas, donde el tiempo fluye lenta y solemnemente, que sueñes con manuscritos antiguos que abren sus páginas y susurran historias olvidadas, que sueñes que te encuentras con un monje del siglo XIII, inclinado sobre un pergamino a la luz de las velas, y te sonríe a través del abismo de los siglos, reconociendo en ti un alma gemela, la misma sed de conocimiento y comprensión, y que, al despertarte por la mañana,
guardes en tu corazón este sentimiento, que la memoria humana es inmortal, que cada uno de nosotros es el guardián de la gran biblioteca de la humanidad, y que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones también se convertirán un día en historia para los que vengan después de nosotros. Buenas noches.